una cosa que yo podía ver, estamos en el mes del amor y la amistad, un mes bonito, estamos en la serie de Ama, como podemos ver. El mensaje que tengo para ustedes hoy en esta mañana, yo le he puesto por título, haz tú lo mismo. ¿De qué manera? Vamos a ir entendiendo. Pero de alguna manera este enfoque que yo quiero hacer hoy en esta mañana es un tema de amor y de misericordia. Se ha estado hablando del amor y la misericordia de parte de Dios. Mi objetivo hoy de esta mañana es hablarte del amor y de la misericordia desde un punto de vista personal, propio, de cada uno de nosotros. Y vamos a leer lo que dice ahí Lucas capítulo 10, versículo del 25 al 37. Yo creo que lo has escuchado, lo has leído, lo has visto. Y dice así en la versión 60: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba en camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, y lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y aquí Jesús le hace una pregunta a este intérprete de la ley: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó misericordia. Él entonces, Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Cada palabra yo podía ver que es una dulzura, y cómo la sabiduría de Dios, tan creativo, yo podía comparar cada parábola, porque es una parábola. Recordemos que las parábolas son cosas de la vida real, cosas que se estaban viviendo en la vida real, pero acompañadas de verdades espirituales. Y yo veía en esta parábola algo tan creativo de parte de Dios, una conversación de un maestro de la ley. En algunos le llaman intérprete, en otros le dicen experto, según la versión, otros lo manejan como escriba. En alguna versión vi que lo llamaban como abogado de la ley. Yo lo llamaré experto o maestro, de esta manera. Pero aquí lo que yo podía ver en esta parábola es un maestro de la ley dialogando, platicando con Jesús.
Y lo más importante que yo veía la creatividad de esta parábola, es una parábola de muchas preguntas. Le preguntan a Jesús y Jesús ¿cómo responde? No da la respuesta a Jesús como es, da la respuesta con otra pregunta. Fíjate qué interesante. Este maestro, este experto, era experto en la ley. Y la intención era buena. La pregunta era buena. Pero había una parte que no estaba tan buena. Porque quería saber si Jesús decía algo que no estaba en la ley, lo podrían culpar de que estaba añadiendo algo a la ley de Dios. La parte importante que este maestro de la ley reconocía a Jesús como su maestro, porque le dice maestro. Lo reconocía como maestro, como algo más que él, al dirigirse a él como maestro. Y Jesús, como buen maestro, buen pedagogo, no le da las respuestas que deben ser, sino lo motiva a que investigue, a que piense, a que analice. Ese es un buen maestro. Y la pregunta del experto, cuando le dice, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contesta con otra pregunta. Tengo 4 puntos para mencionarte hoy en esta mañana. 4 puntos que me parecen tan creativos. El primero dice, lo he puesto ahí como subtítulo, dice, ¿cómo lees? Y lo encontramos en el versículo 26. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Una pregunta. Y después de esta primera pregunta le hace otra pregunta, ¿cómo lees? ¿Cómo entiendes? ¿Cómo interpretas tú? ¿Qué has aprendido? Es la pregunta que le dice Jesús. Y el versículo 27, este maestro de la ley responde, y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Y qué más? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este maestro le estaba dando el resumen de toda la ley, de todos los mandamientos de amar a Dios y amar al prójimo. 2 mandamientos importantes. Y estos mandamientos nos llaman al amor. Estamos en este mes del amor. Estos mandamientos nos están llamando al amor. Al amor primeramente hacia quién? Hacia Dios. Segundo, hacia el prójimo. ¿Y el tercer amor? ¿Cuál será? A un amor propio. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese amor que es personal. Y yo podía ver, tú puedes ver, si yo te preguntara, ¿te amas tú mismo? ¿Qué me dirías? Pues sí, o la mayoría diría, pues sí, pero mira, hay personas que no se aman a sí mismos, abusando de las capacidades que Dios nos da a cada uno de nosotros. Yo he pasado por esa parte. Yo te lo digo por experiencia, porque algunas veces yo he abusado de ciertas circunstancias que ¿qué me dice mi esposa? Ni te amas a ti mismo por ese abuso. A veces abusamos. Debemos tener cuidado de ese amor propio y personal que cada uno de nosotros debemos tener por nosotros, porque no deseamos el mal para nosotros mismos. Que estemos enfocados en el amor a Dios, en el bienestar del prójimo, así mismo en el bienestar de cada uno de nosotros. Punto número 2.
después de que le dice Jesús, ¿cómo interpretas? ¿Qué lees? El versículo 28 dice así: y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Este es el segundo subtítulo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Al decirle a Jesús, bien has respondido, es la respuesta correcta. A veces mi nieta está al pendiente de lo que hago y me dice, muy bien, Abu, muy bien. Como cuando respeto los semáforos, apúrate, Abu. Ya cuando los paso, muy bien, pasaste en verde. Aquí le dice Jesús a este, bien has respondido. Jesús estaba de acuerdo con la claridad de este maestro en cuanto a la referencia del primero y del segundo mandamiento. Aparentemente, este maestro no estaba lejos del reino de Dios, de la vida eterna, hasta aquí. Cuando le dice, haz esto y vivirás. En otras palabras, le estaba diciendo, tu respuesta es correcta. Solamente lo que necesitas es ponerla en práctica. El conocimiento de cada uno de nosotros debe venir a la mente, al corazón y ponerlo en práctica. Haz esto y vivirás. Punto número 3. Y en este punto número 3 sí me voy a alargar un poquito más, porque este es el enfoque de este tema. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y este punto número 3, en el versículo 29, dice este maestro de la ley, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Este es el punto 3. ¿Y quién es mi prójimo? Muy buena pregunta, ¿verdad? Pero dijo, él queriendo justificarse. A veces nos queremos justificar. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo lo debo hacer? ¿Pero a qué horas? ¿Cómo? ¿De qué manera? Y Jesús le menciona esta parábola. Prójimo significa o es sinónimo de próximo. Alguien que está cerca. Compañero, vecino, familiar, primo, amigo, patrón, entre muchos. Pero prójimo también es aquella persona con quien mantenemos una relación difícil. ¿Puede suceder? ¿Nos puede suceder? Ese también es nuestro prójimo. Puede ser el prójimo, tu prójimo, mi prójimo, aquella persona que no puedes ver. ¿Puede suceder? Sí. Judíos y samaritanos no se podían ver. Eran enemigos irreconciliables. Tu prójimo puede ser esa persona que no puedes ver. Tu prójimo es aquella o aquel personaje que no le gusta lo que tú dices o lo que él dice o lo que él hace. No te gusta. Prójimo es aquella persona que no te gusta su forma de ser. Puede ser tu prójimo. Hace años tenía yo mi grupo de varones y en aquella época tenía 4 varones y marchaba bien mi grupo, iba bien, mi grupo Conexión. Y en alguna ocasión, después de algunos años con estas 4 personas, se me acerca uno de estos varones y me dice, Agustín, quiero hablar contigo. Ah, ¿cómo no? Bueno, muchachos, acabamos, estamos despedidos, nos vemos la próxima semana. Y me quedo con esta persona. Te quiero decir algo, Agustín. Ah, sí, adelante. Te quiero confesar que
que estoy muy molesto contigo. Ah, ¿por qué? No me gusta tu forma de ser. ¿Sabes cómo me cayó eso? No lo podía creer. Dije, ¿pero cómo? Dije, casi me quería volver más chino. Dije, ¿pero por qué? Fue algo tan impresionante para mí que no podía yo entender esa confesión. No me gusta tu forma de ser. Bueno, está bien. Pues no hay problema. Perdón. Vamos a seguir adelante. ¿Qué más podía hacer? Pero me quedé así por semanas, por días, semanas, y dije, pues ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Llega a suceder. A lo mejor te ha llegado a suceder a ti. Si no, pues algún día te sucederá. Tu prójimo es aquella persona que nomás le escuchas y te fastidias. Tu prójimo es aquella persona que te incomoda y te da coraje. Tu enemigo. En resumen, tu prójimo, mi prójimo, es aquella persona que necesita ayuda, que necesita comprensión y necesita colaboración. Con el tiempo yo me di cuenta de este varón que estaba batallando esta parte. Necesitaba ayuda, necesitaba comprensión por cosas de su pasado. Pero la verdad que sí sufrí, sí me inquietó. Jesús nos ayuda a definir la palabra prójimo. No es cuestión de límites, sino es cuestión de relaciones humanas, de relaciones y necesidades también del ser humano. Aquí cuando este maestro le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? El experto esperaba un límite para no cumplir con su obligación de amar al prójimo. ¿Es tu enemigo? ¿Hasta aquí le puedes hacer o hasta aquí no? No hay límite. El amor al prójimo es total, es incondicional, así como lo hace Dios. Y Jesús le muestra que no hay un límite. Toda persona necesitada es el mejor candidato para que sea nuestro prójimo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno. Vamos a leer otra vez la parte esta de la parábola del versículo 30 al 36 para que nos enfoquemos un poquito más. Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendía un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, también pasó de largo. Pero un samaritano que iba en camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Yo podría haber algunas razones para poder entender. A veces queremos entender la reacción del prójimo o de nosotros para actuar como prójimo. Aquí yo podría haber algunas razones. El camino de Jerusalén a Jericó eran 32 kilómetros. Era un camino largo que regularmente se recorría caminando o en caballo. Era un camino difícil entre montañas, montañoso, árido, solo, con muchas curvas. Y esto lo hacía muy fácil para que hubiera muchos ladrones y allí asaltaran a las víctimas. Se le conocía en aquel tiempo como un camino o un sendero sangriento por los muchos asaltos,
por las muchas muertes que ocurrían cuando la gente pasaba al lado. ¿Por qué no se detuvo el sacerdote y el levita? Puede ser una incógnita, una pregunta. Y tal vez puede ser que les dio miedo que los atacaran a ellos. Puede ser alguna razón, alguna emboscada. O que pensaron que este hombre sí estaba muerto. Dice la palabra que estaba medio muerto. Tal vez ellos pensaron que sí estaba muerto. Y la ley establecía que alguien que tocaba un cadáver quedaría impuro hasta la noche. Y alguien impuro no podía participar de los rituales religiosos, de sus responsabilidades. Y este era un sacerdote y era un levita. Tenían responsabilidades. O tal vez, o quizá el levita se quedó influenciado por el sacerdote, que pasó al sacerdote y dijo: si él pasó, yo también paso, sin poner atención. A veces quedamos influenciados a no ejecutar una acción por referencia a alguna persona. Jesús no escogió al sacerdote y al levita como los peores. Eran los mejores, porque conocían de Dios ambos. Jesús quizá solamente quería describir al sacerdote y al levita como insensibles, sin compasión frente al dolor ajeno. Y como te decía, samaritanos y judíos no se podían ver, eran enemigos. Puede haber muchas razones, pero este mensaje de amarás a tu prójimo como a ti mismo es una práctica de un mandamiento que tenemos que ejercer, porque el amor es para todos. No hay límite, no hay límite, el amor es para todos. El samaritano era un enemigo que se compadeció de su víctima. ¿Qué dijo Jesús? Amarás a tus enemigos. ¿Sí lo dijo o no lo dijo? Amarás. Ese era un enemigo, se compadeció. Y mira algunas cosas que yo podía ver en este hombre samaritano. Primeramente se le acercó. Dice, los otros pasaron de largo. El samaritano se le acercó. Estuvo atento a sus necesidades. Y te quiero decir, no somos jueces. ¿Se lo merece? Qué bueno que le sucedió por no obedecer. No somos jueces. Somos llamados a ser prójimos. Aparte que se le acercó, le proporcionó ayuda de emergencia. Le puso aceite y lo vendó. Lo atendió. Aparte, no descuidó ninguna de sus necesidades. Lo llevó a un mesón, lo subió a su caballo y lo llevó a un mesón. Se comprometió con la tarea que inició. Decidió él cubrir los gastos para que se recuperara este hombre. Aparte, puso su vida en riesgo, porque bien pudo haber pensado: si me quedo, me van a matar. Gastó su propio dinero, pagó por los servicios de su recuperación. Y lo más importante, amó a uno de aquellos que lo odiaban. ¿Qué dice la palabra? Fue movido a misericordia. Esta parábola yo lo podía ver como una lección de lo que significa amar al prójimo. Porque amar a nuestro prójimo significa simplemente compadecernos al ver a alguien en necesidad y ayudarlo. Esta parábola yo la podía ver como algo que nos muestra que la misericordia se aprende haciendo misericordia.
haciendo obras de misericordia. No hay otra manera. En los años 60, en los Estados Unidos había un problema. La gente estaba luchando por los derechos civiles, una lucha por los derechos civiles de todos los ciudadanos. Y en una ocasión un pastor blanco, sus mensajes eran dirigidos a que todos los seres humanos son iguales como Cristo, como Dios nos ve, iguales a todos, no había diferencias. Y este pastor era su lucha y su constante predicación: todos los seres humanos son iguales ante Dios y ante toda persona. Porque aquí había una pelea por las personas de color. Y había muchos pastores en ese entonces también de color, pero mucha gente ciudadana de color. Y él defendía plena y totalmente estos derechos civiles que estaban sucediendo en Estados Unidos. En una ocasión sonó el teléfono de su casa y él tomó la llamada. Era una amenaza de muerte, que le estaban diciendo que si seguía predicando de los derechos civiles de todas las personas, que debemos ser igual ante toda persona, lo iban a matar. Y te vamos a poner una bomba en tu carro. Ese fue el mensaje directo. Este hombre preocupado, angustiado, estaba en su casa, en su hogar, y su esposa pudo ver que algo sucedía y le preguntó: ¿qué está sucediendo? Él no quería mucho darle la información que había pasado, pero decidió, con el tiempo, con la insistencia de la esposa, le explicó todo lo que estaba sucediendo. El mensaje era que van a poner una bomba en mi carro. Y la esposa se preocupó, se fueron a dormir, y a la mañana siguiente, muy temprano, este hombre, pastor, se levanta y no ve que su esposa está a un lado de él. La busca por la casa y no está. Se asoma por la ventana y no está su carro del pastor. De rato llega la esposa: amor, ¿a dónde fuiste? Fui al súper a comprar algunos víveres. Pero no necesitamos víveres, aquí tenemos. Vi que era necesario comprar algunos víveres. La esposa confesó a los minutos que fue para comprobar que si habían puesto esta bomba en el carro, no quería que muriera su esposo. Prefiero morir yo. A las semanas siguientes, dijo el hombre, se confesó: no puedo pensar o preguntarle a mi esposa si realmente me ama. Ella me lo demostró. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús fue a la cruz por cada uno de nosotros. Él nos amó, Él nos ama. Jesús fue a la cruz por tus pecados, por mis pecados, por su gran amor, a morir por cada uno de nosotros. La mejor manera de portarme como prójimo es siendo compasivo, misericordioso con quien encontremos caído. Este hombre estaba caído. Alguien va a estar caído. Aquí la palabra de Dios, la escritura la pone como el buen samaritano, o la parábola del buen samaritano. A mí me gustaría cambiarle el nombre. Me gustaría ponerle esta parábola de misericordia, porque es una parábola de misericordia, de amor, de bondad, de benevolencia. Y esto nos ayuda a entender mejor lo que significa usar misericordia. Después de la pregunta del experto de la ley que le hace a Jesús de quién es mi prójimo, y Jesús le cuenta esta parábola,
Y simplemente Jesús le hace otra pregunta en el versículo 36. ¿Y qué le dice? ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo? ¿Y quién eran los tres? Sacerdote, levita y samaritano. Dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Y qué contesta? El samaritano. Ahí en el siguiente versículo 37 dice, y él le dijo, el que usó misericordia. Sí, estaba bien contestado, muy bien. Pero yo me hice una pregunta. Es la manera que a mí me gusta preparar mis mensajes, puras preguntas. Y es como avanzo, aunque a veces tengo una cosa allí que no puedo ni entender, pero así. Y él le pregunta, ¿quién de estos tres? Y yo me preguntaba, ¿por qué no dijo el samaritano? Dijo, el que usó misericordia. Mira, algo como un hombre experto en la ley, conociendo a Dios, había algo todavía en su corazón que no estaba bien, que no estaba correcto. Tan fácil decir samaritano, el que usó, como diciendo ese o aquel. Fíjate, y experto en la ley, tan cerca del reino de Dios, pero tan lejos también a la vez del reino de Dios. Y punto número 4, después de que este hombre se atascó, se atoró en contestar como era correcto, totalmente correcto, con un corazón sano, voy al punto número 4. ¿Y qué dice? Después de que él reconoce que fue el que usó misericordia, Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Ve y haz lo mismo. ¿Qué nos dice Jesús hoy? Ve y haz lo mismo. Voy a hacer lo mismo. Nos toca hacer lo mismo. Qué interesante, ¿verdad? ¿Fácil o difícil? Pues a lo mejor se ve difícil, pero está fácil. Yo lo podía ver como fácil. Y ahorita te digo por qué lo veía como fácil. Como que esta es la parte, la cereza del pastel. Todo está muy bonito, pero aquí viene lo más interesante. Esta es una historia de ejemplo. Este es un ejemplo para ser imitado. La misericordia es una respuesta compasiva que implica sentir juntamente con los que sufren, pero aparte que actúa para ayudar. En otras palabras, son hechos, no palabras, son acciones. Lo que una persona aborrecería sufrir, no debe hacerlo a los demás. Tan claro como eso. La otra persona es de igual valor y debe ser tratada como a ti te gustaría que te trataran. Lo vemos en la regla de oro. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Ser movido a misericordia o usar misericordia no son pensamientos fríos, ásperos, difíciles. Movido a misericordia, nacen de lo más profundo de nuestro ser y es expresado con acciones. Y la parte más importante, nuestra relación con Dios se expresa a través de nuestra relación con la gente que está a nuestro alrededor. Y es tan fácil que puede ser tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu padre. Y yo aquí tenía una pregunta más. ¿Con quién nos identificamos? ¿Con quién te identificas? ¿Con el sacerdote, con el levita o con el samaritano? El sacerdote y el levita eran dos personajes hijos de luz, pero insensibles, sin compasión frente al dolor ajeno. El samaritano
una persona que no conocía a Dios, pero fue el que trató mejor a su prójimo. Y hoy en esta tarde ya, yo te puedo decir que esta palabra de amar al prójimo es un gran desafío para cada uno de ustedes, pero también es un gran desafío para mí. Tremendo. Y no va a ser difícil cuando todo lo hagamos con la ayuda de Dios. Es una historia de cómo es la obediencia de Dios. Es una historia que trata de un modelo práctico del comportamiento del cristiano, de cada uno de nosotros. Y así termina esta parábola. Ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo que hizo el samaritano cuando se te ofrezca alguna oportunidad. Va a haber este momento de oportunidad. Muévete a compasión y a misericordia cuando alguien esté en necesidad. Trátese de quien se trate. No hay límites, ya lo vimos. Aquí era un enemigo. Misericordia es el amor en acción. Y mira, yo aquí tengo una frase que me gustó mucho y quisiera que se nos quedara en nuestro corazón hoy en esta tarde y que lo valoráramos así, que aunque no vemos muchas cosas que pasan alrededor en la vida de las personas, cuando esto sucede, cuando actuamos de esta manera con nuestro prójimo, mira esta frase: simplemente puedes hacer el día de alguien un hermoso día. Ve y haz tú lo mismo. Cada pequeño acto de amor cuenta y puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Y algo que yo podía ver, de aquí para terminar, me queda poco tiempo, algo que yo podía ver meses atrás, yo vivía experimentando algunas cosas no fáciles que yo veía como difíciles y que me llevó Dios a este mensaje. Ha habido algunos problemas en la familia, en mi familia, problemas difíciles, no de parte mía, sino de mis hermanos. Y me tocó batallar con esa parte. ¿Y a qué me dirigió Dios? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Este fue el mensaje que me llevó a preparar este tema. Igual tú puedes estar viviendo esos momentos difíciles. ¿Qué tenemos que hacer? Ve y haz lo mismo. Yo sé de lo que te estoy hablando. Y no es una palabra de condenación. Yo lo estoy viviendo. Lo sigo todavía viviendo. Lo estoy pasando. Pero la obediencia trae bendición. Y Dios me está llevando a que camine en esta parte. Y de verdad, te puedo decir, algo que se me hacía muy difícil a mí, se me está haciendo muy fácil. Con Dios, claro. Padre, te damos gracias. Gracias porque podemos ver todo lo que tú eres, todo lo que tú das. Espíritu Santo, toca nuestras vidas. Te necesitamos tanto, Dios, de tu amor, de tu misericordia en nuestras vidas para actuar de esta misma manera hacia nuestro prójimo, hacia esa persona que necesita ayuda. Padre, te damos gracias. Bendice nuestras vidas, nuestra mente, nuestro entendimiento. Y aquí estamos, Dios, poniendo todo nuestro ser a ti. Gracias, Dios. En la Escritura, en el libro de Oseas 6:6, Dios le está diciendo a su pueblo: misericordia quiero y no sacrificios. Jesús, en el libro de Mateo 9:13, está diciendo también: aprendan lo que significa misericordia quiero. Dios, nuestro Dios,
se deleita en hacer misericordia. Fíjate que Él se deleita, le da gusto en hacer misericordia. ¿Qué privilegio tenemos? Dios se deleita en hacer misericordia. Y si vemos o tenemos la oportunidad de hacer misericordia, vamos a hacerlo. Va a traer resultados para cada uno de nosotros, para la gente a nuestro alrededor y para muchas familias. En el Sermón del Monte, si recuerdas que Jesús también mencionaba: bienaventurados aquellos que son misericordiosos. Dice, porque ellos tendrán misericordia. Tenemos un premio, tenemos una promesa, podemos llevarla a cabo y ejecutarla. Tendremos misericordia. Dios tendrá misericordia de nosotros. Padre, gracias Dios. Gracias por todo lo que tú tienes para nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos. A ti sea la gloria, Dios. Ayúdanos. Necesitamos tanto de ti. Necesitamos de tu presencia, de tu amor, de tu bondad, para caminar, para vivir en misericordia. Espíritu Santo, todo nuestro ser te lo entregamos a ti y te decimos: haz tú lo que quieras hacer a partir de hoy en nuestro corazón. Queremos ser personas obedientes a ti, Dios. Y gracias, Dios, gracias por este día, por esta mañana, por este mensaje. Ayúdanos, Dios, porque todos necesitamos de tu ayuda en nuestras vidas. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.